Sheila, vamos a abordar este tema justamente cuando son las 8 de la mañana con 34 minutos. Nos acompaña el doctor Jorge Mario Andrino, él es secretario general de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. Doctor Andrino, gracias por acompañarnos y gracias por atender el llamado de Canal Antigua. Muy buenos días, ¿cómo está? Oyentes de Canal Antigua, muy buenos días, trabajando como todos los días. Señor Andrino, para comenzar, coméntenos cómo es el proceso de extinción de dominio en cuanto a las aeronaves se refiere. Me imagino que es más complicado que un vehículo o una propiedad. Bueno, recordar en primera instancia, Joaquín, que el proceso de extinción de dominio es una investigación separada de los ilícitos penales que se tienen regularmente, en este caso por la presunción de un proceso de narcotráfico que se está llevando. Cuando se encuentran este tipo de bienes, en el proceso hace una investigación sobre su origen, y al presumir que su origen es ilícito, entonces se solicita la autorización de los órganos de justicia, específicamente de extinción de dominio, para que estos puedan eventualmente sean, en primer lugar, resguardados y posteriormente sean, si el proceso se confirma, entregados al Estado y entregados formalmente a las instituciones que puedan utilizar de ellos, o bien en su caso también pueden ser vendidos mediante pública subasta. En el caso de las aeronaves es muy particular porque las posibilidades de subastarse o las posibilidades de eventualmente reutilizarse en estos casos son muy complejas. Los dictámenes de los peritos y expertos de la Fuerza Aérea Guatemalteca regularmente dicen que estas aeronaves están modificadas para poder llevar los cargamentos de droga u otros aspectos más, y entonces su límite de vida es muy corto. Por eso es que la gran mayoría se solicita a un juez la autorización para que puedan ser destruidas, porque su vida útil puede inclusive peligrar en caso de que se entreguen, ¿verdad? Todo eso dependerá de un informe de un perito, de un experto de aviación que pueda determinar. Tengo entendido también que no es tan fácil poner a circular estas aeronaves después debido a los permisos internacionales que requiere una aeronave para poder circular, ya sea en territorio nacional o extranjero. Sí, efectivamente, lo que sucede es que para los que digamos, las aeronaves tienen un cierto protocolo, tienen que seguir una bitácora de vuelo, saber sus destinos, todo eso es muy importante, los mantenimientos son esenciales. Entonces, cuando una aeronave efectivamente no cumple con esas características o no se tiene desde cuándo está funcionando, cuándo fue su último servicio, todo eso constituyen elementos esenciales para evitar que alguien utilice la aeronave y ponga en riesgo su vida. Entonces, los requisitos y condiciones de la aeronáutica en este caso son muy, muy rigurosos, y por eso explicaba que a pesar de que parecieran en buen estado, parecieran ser utilizables, si no se tienen esos registros, regularmente los informes de los expertos recomiendan la destrucción, porque no es posible, pues digamos, hacer uso de ella para algún otro elemento. Doctor, ¿dónde resguardan las aeronaves mientras suceden estos peritajes? ¿En la Fuerza Aérea? Efectivamente, regularmente, dependiendo de dónde se encuentren las aeronaves, regularmente se pide el apoyo y se deja en custodia del Ministerio de la Defensa Nacional por medio de la Fuerza Aérea en las distintas áreas en donde estén. A veces están, por ejemplo, en Petén, o algunos están en la costa o en el aeropuerto La Aurora, en la parte de la Fuerza Aérea. Es el Ministerio de la Defensa Nacional quien apoya a la Senaved resguardando estos bienes mientras el juez determina qué hacer con ellos. Secretario, ¿usted tendrá cifras de cuántas avionetas actualmente están en resguardo o en proceso de investigación debido a decomisos? Conocemos de 2 casos en la última semana, por decirlo así, pero son varias las avionetas que se han encontrado con ilícitos. ¿Cuántas? No sé si la Secretaría tendría esta cifra. La información regularmente está ahora, que lo hemos hecho muy público,
Desde hace un año que yo tengo de estar en la Secretaría, encuentran toda esa información en el sistema estadístico que tiene la página web de Senaved. Ahí se identifican cuántos bienes, vehículos, avionetas, dinero se ha recibido y cómo es el proceso de extinción, efectivamente con la autorización del Consejo y el proceso con los juzgados. Preliminarmente le podría decir que tenemos aproximadamente entre 12 y 15 vehículos que son, digamos, aéreos, entre avionetas, me parece que hay un helicóptero y algunos jets. Recordemos que el Ministerio Público elabora primero un proceso de verificación para el mecanismo legal, y es hasta que ya identifica que estos bienes puedan ser objeto de algún elemento ilícito que en su origen no sea el correcto, en que solicita al juez una medida cautelar. Y es en ese momento cuando se le entrega a la Senaved. Es decir, hasta que ya hayan pasado una verificación preliminar en esa investigación que hace el Ministerio Público. Secretario, ¿usted considera que hay alguna irregularidad en que la semana pasada, pues después del hallazgo, se haya automáticamente incinerado esta aeronave que fue localizada? Yo no conozco los detalles del proceso. Regularmente lo que se realiza en los mecanismos de hallazgos es que el Ministerio Público elabora un informe y lo somete a consideración del juez para, por ejemplo, determinar riesgos, si es una aeronave que pueda consistir riesgo porque tenga, por ejemplo, combustible derramado o alguna circunstancia, pero desconozco los extremos de ese caso en particular porque nunca vino a Senaved, y pues habrá que determinar cuál fue la orientación para que se dieran esas instrucciones que el Ministerio Público y seguramente el juez realizaron para... Me podría presumir que en materia de prevención de un traslado de una aeronave, pero en realidad no conozco los detalles de ese proceso. ¿Existen casos de éxito, digamos así, que se haya podido rehabilitar una de estas aeronaves para su uso, ya sea para el Estado o para ser subastada? ¿Cuántas de estas han logrado, digamos, un final feliz, por así decirlo? Regularmente tenemos algunos ejemplos durante los últimos años en donde se han no subastado porque el Consejo Nacional, que es el que preside el vicepresidente y lo integran 7 miembros más, ha identificado necesidades específicamente del Ministerio de la Defensa o del Ministerio de Gobernación para poder utilizar estos bienes. Han sido muy pocos, pero sí hay algunos que se han entregado para fortalecer, tal y como lo dice la Ley de Extinción de Dominio, para fortalecer las capacidades institucionales de estas entidades para el propio combate al crimen organizado. Es decir, uno de los propósitos de la Ley de Extinción de Dominio es que estas instituciones puedan tener esos recursos que no provengan del Estado directamente, sino que provengan de estos ilícitos y con ello fortalezcan su capacidad y tengan mejor capacidad para combatir e investigar estos mecanismos del crimen organizado. Secretario, para concluir también, hay vehículos de transporte terrestre, los cuales son pues localizados frecuentemente con ilícitos. ¿Es más fácil, como lo comentábamos al principio, pues la extinción de dominio y el proceso de reintegro de este tipo de vehículos? Sí, tenemos quizá por la cantidad de los vehículos, desde motocicletas, tenemos inclusive lanchas y algunos otros vehículos acuáticos, pero sobre todo vehículos terrestres, que son los que regularmente se entran a conocimiento rápido por temas de contrabando o por temas inclusive de expedientes muy particulares en casos de corrupción, etcétera, todo lo que involucra la participación de extinción de dominio, y ahí efectivamente hay quizá más expedito el procedimiento porque el expertaje es más rápido, es más sencillo, se encarga la Policía Nacional Civil con estos expertajes y entonces ya puede tenerse el bien, si el juzgado así lo considera, en una disponibilidad para ser entregado a las instituciones, o bien realizarse con la autorización del CONAVED subastas para que puedan eventualmente participar las personas y puedan entregarse. Siempre el dinero recaudado regresa a las instituciones del Estado que integran el Consejo, tal y como lo dice la Ley de Extinción de Dominio.
Algo que desea agregar usted, secretario, en cuanto, bueno, más que todo el decomiso y la extinción de aeronaves, algo que usted desea, un mensaje a la población para denunciar también estos hallazgos de pistas clandestinas o de aeronaves que estén ubicadas en lugares que no son hangares, en lugares remotos o estacionadas para su uso ilegal. Sí, efectivamente, la CENAVED no tiene en sí ese proceso inicial, como repito, es el Ministerio Público, pero me parece muy adecuado hacer un llamado a la población de seguir denunciando todos estos hechos que parezcan extraños a las autoridades públicas para que puedan investigarse. Eventualmente serán estas autoridades las que determinen si esto es derivado de un proceso ilícito y bueno, a partir de eso esa conciencia ciudadana es importante recalcarla porque el ejercicio del mecanismo de fortalecimiento del Estado incluye siempre a la población trabajando con el Estado y con el gobierno y los aparatos de justicia y de investigación. Muchas gracias, doctor Andrino, por atender esta entrevista, por acompañarnos hoy en Canal Antigua y por pues darnos esta valiosa información sobre los procesos, ya que existen tal vez desinformaciones entre la población, más que todo en redes sociales, en cuanto al la última incineración de esta aeronave ubicada en Retaluleu, que fue incinerada en el lugar en donde aterrizó. Muchas gracias y que tenga feliz jornada. Igualmente, saludos. Muchas gracias. El doctor Andrino, pues el secretario general de CENAVED, Keila, comentándonos sobre estos procesos. Ya lo decía el jefe de información del Ministerio Público, que fue por orden del MP, que la policía y el ejército incineraron este jet de doble turbina encontrado en Retaluleu, que transportaba ilícitos, pero a los pobladores les ocasionó muchísima curiosidad que en el lugar quemaran la avioneta agentes de la Policía Nacional Civil y del Ejército, y es por eso que había un poco de desinformación. Así es, pues esto generó polémica. Tampoco podemos dejar atrás que se han visto casos en donde estas aeronaves son incautadas y luego se ve que estas mismas son utilizadas por autoridades gubernamentales para desplazarse a otros lugares dentro o fuera del país. Y entonces esto también como que genera esa polémica de qué es lo que sucede luego que incautan una aeronave. Así es, ha habido casos también en donde se incauta una aeronave y luego vuelve a reaparecer en la actividad criminal, como que si fuera retornada a su uso ilícito por orden de algún criminal. Esto también se ha visto y es lo que puede causar también el desconforto en la sociedad. Así es, habrá que evaluar qué será lo mejor, si incinerarlas o qué se puede hacer como para que tampoco se preste este tipo de pensamientos anómalos en donde se les ve luego utilizando la misma aeronave para pues temas de administración pública. Así que, pues bueno, habrá que ver qué es lo que dicen los especialistas. Pues. Así es, y también habría que consultar al Ministerio de la Defensa sobre cuántas de estas están en sus, bueno, ya lo decía el secretario, al menos 12 o 15 están resguardadas bajo su custodia. ¿Y esto qué implica? Están ahí estacionadas, descompuestas, tal vez ocupando un espacio que podría ser útil para otro tipo de actividades. Pero para otros fines benéficos para la sociedad, eso sería... Pues eso muy sería importante ideal. realizarlo. Vamos a ir a una pausa. Al regresar tenemos más información para usted. Por favor, no se vaya.